Estimados, bienvenidos a la clase número 19 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Bien, en esta oportunidad voy a hablar en dos dimensiones. La primera, para hacer unas definiciones sobre calidad que son pertinentes para la minería, y en la segunda, para hablar de algunos métodos que son de mejora continua y que yo voy a exponer porque los considero los más pertinentes, pues los he visto funcionando. ¿Ya? Bien, primero, cuando hablamos de calidad en minería, nosotros podemos acudir prácticamente siempre a unos 4 conceptos y los vamos a ir desarrollando. Con ejemplo, bien, hablamos de calidad química, calidad física, cantidad y oportunidad. Vamos a desarrollar para que vean que aplica a cualquier operación minera. Piensen, lo primero es, tenemos que considerar el concepto de que calidad es un nivel en que un conjunto de requisitos se cumplen. Requisitos que establece ¿quién? El cliente, es decir, quien esté comprando. Bien, cuando hablamos de calidad química en minería, es súper fácil cuando pensamos, por ejemplo, en metal doré. Vamos a hablar de la pureza que tiene, ¿sí? Tenemos una. Si se trata del hierro, vamos a hablar de el porcentaje de hierro que tiene. Si hablamos del cobre, vamos a hablar del porcentaje de impurezas que tiene o el porcentaje de pureza. Está súper fácil pensando en el producto final. Si es concentrado, vamos a decir el porcentaje de cobre que tiene. ¿Sí? Esa parte es súper sencilla, porque estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de contenidos, de impureza. Es fácil de representar. En la mina, ¿qué es lo que es esa calidad química? Bueno, es la ley. Es la ley del mineral, ¿cierto? También podría ser, fíjense bien, una razón estéril mineral. Los dejo ahí pensando en eso. Veamos, la calidad física, ¿qué es lo que es? Principalmente en el caso de los metales, estás hablando de las dimensiones de las placas, de un ánodo, de un lingote, ¿cierto? Estamos hablando de las características físicas, el peso, por ejemplo. Trasladémonos a las operaciones mineras. ¿Dónde está esa calidad física? La granulometría. El tonelaje, el volumen ocupado, ¿cierto? Esas son típicas características de calidad física. Ahora, cuando hablamos nosotros de cantidad, estamos hablando directamente del tonelaje. Es la velocidad en la que estamos produciendo. A eso nos referimos con cantidad. Y está súper sencillo. Algunas las podemos medir en el caso de la mina en tonelaje y en el caso de las plantas metalúrgicas también en tonelaje. Claro, cuando hablamos del oro estamos hablando de onzas, del peso de los lingotes y cosas así. Pero básicamente o hablamos de kilos, de toneladas, de libras, de onzas, como sea. Pero es peso. ¿Ya? A eso nos referimos como concepto de calidad. Y cuando hablamos de la oportunidad, estamos hablando de la fecha de embarque o la fecha de entrega. Básicamente es nuestro programa de producción. Y ahí esto es transversal. El mismo programa de producción de la mina es el mismo programa de producción en la planta. Todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de un programa de producción. Es decir, la razón que hay entre unidad de tiempo y el volumen de producción que tenemos. Bien, dicho eso, esos son los conceptos generales y se le puede aplicar a cualquier operación, cualquier proceso intermedio, cualquier operación unitaria, cualquier servicio de apoyo, cualquier servicio menor, cualquier proceso de gestión. Todos obedecen a las mismas exigencias. Ahora, algunos no vamos a definir estas cosas, pero quizás todos van a estar apretados por la oportunidad. Pero fíjense que hay un factor que muchas veces influye en, por ejemplo, que es transversal a todo, que estamos hablando derechamente del plan de producción. ¿Ya? Y este es uno con el que nuestros amigos de mantención siempre nos
apoyan, que es la disponibilidad mecánica o eléctrica o instrumental o incluso refractaria de los equipos. Eso es una definición, esa disponibilidad es la cantidad de tiempo del que podemos disponer de los equipos para utilizarlos en producción, ¿ya? A ver, hay otros conceptos que están entre medio, hay algunos que lo definen como tiempo medio entre fallas, es decir, cuánto se demora, por ejemplo, este cargador desde la última mantención hasta la próxima mantención, cuánto se puede demorar realmente en fallar. Ojalá que ese tiempo medio quepa dentro de las mantenciones, con tal de que de aumentar la disponibilidad. Es un concepto que podemos desarrollar o conversar con los que tienen un poco más de experiencia durante la sesión de Teams, ¿sí? Es muy importante esto, es muy importante. Fíjense que cuando se habla de la producción minera, tú no fijas la producción hasta que no tienes el plan de mantención. Y ese plan de mantención no se fija hasta que tienes una idea de cuánto quieres producir. Están totalmente vinculados, están totalmente vinculados. Los dos se complementan y los dos están en función uno de otro. Bien, pero por el otro lado nos aparecen otros conceptos también asociados a esto, pero por ejemplo que tienen que ver con el negocio. ¿Qué es lo que es la eficiencia? La eficiencia es la medida que nos dice cuánto provecho fuimos capaces de sacarle a los recursos que teníamos disponibles. Es una forma de decir, nosotros asignamos recursos para nuestros procesos productivos o nuestras operaciones, realmente los estamos ocupando de la manera que sea adecuada, le estamos sacando el trote. Por ejemplo, fíjense, indicador de eficiencia. Ustedes en la mina tienen indicadores de eficiencia que tienen que ver con consumo de petróleo por tonelada de mineral producido. ¿Eso qué es lo que te está diciendo? Eso es lo que te está diciendo cómo te está funcionando carguillo y transporte. Te lo está indicando. ¿Podrías tener otro indicador de eficiencia? Claro, bueno, ¿cuánto es la cantidad de explosivo por tonelada de mineral producido? Ahí tienes otro. Indicadores de eficiencia. ¿Qué es lo que es eso? Es un indicador de calidad que apunta directamente al interés de negocio. Recuerden que la calidad, como dijimos, es el nivel en que los requisitos son satisfechos. ¿Y quién establece este requisito? Los clientes, pero también son las partes interesadas. Y es el dueño de la mina, por ejemplo, ¿ya? Uno de los que establece. Entonces también lo consideramos un concepto de calidad. Y finalmente tenemos otro que a veces es recurrido, y nosotros y ustedes que son de operaciones, a veces preferimos hacernos un poco, tratamos de alejarnos de esto, pero es algo que nos duele bastante y sabemos que es otro concepto de calidad que tenemos que aprender a manejar, el de las pérdidas. Es ese delta, esa diferencia de decir, es como quien dice, lo que puede aumentar, una cantidad mayor de pérdida aumenta el nivel de ineficiencia o baja el nivel de eficiencia si lo medimos matemáticamente. ¿Qué es lo que son las pérdidas? Son el desaprovechamiento de los recursos producto de que los perdemos efectivamente, que los desechamos de mala manera. Por ejemplo, que estemos comprando explosivos, no, vamos a decir, repuestos que no vamos a utilizar, o que compremos en exceso algún material, o que paguemos en exceso algún servicio, o que mal aprovechemos algún recurso. Por ejemplo, estar perdiendo agua. Son conceptos de calidad. ¿Influyen en qué? Influyen en la eficiencia. Y uno dice, ¿y en qué te influye la eficiencia? La ineficiencia es una demostración de incumplimiento de algunas de estas otras cosas. Siempre está ahí presente. Si tú no cumples con la calidad física o la calidad química de tu producto, ¿qué es lo que haces? En la planta hay que retrabajarlo. El ánodo no salió bueno, salió chueco, bueno, entonces ¿qué es lo que haces? Lo tienes que volver a diluir para volverlo a procesar. En la mina, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se piensan en los pequeños productores? ¿Qué pasa cuando no cumplen con la calidad química y están ahí dentro de ENAMI? ¿Cómo se llama eso? Me lo mencionan en la clase. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando te dicen, no, estáis bajo la ley? No, peor, tienes demasiado cloro, estáis pasado en el agua, no te voy a comprar. O sea, ni siquiera, no es que no me interese la ley de mineral, sino que te estoy diciendo, no me cumples. ¿Qué haces?
¿qué haces? Tienes que buscar una manera de saldar. Entonces ya sabemos lo que ocurre. Por eso es que a veces lo que se termina haciendo es, a ver, salgamos del paso y hagamos un poco de maquila, mezclemos. Piensen, estoy tratando de refrescarle la memoria porque son conceptos que ustedes manejan por especialidad. Ahora, nos planteamos en el siguiente escenario. Nosotros queremos, primero, asegurarnos de cumplir con los requisitos, ¿cierto? Asegurarnos de cumplir con los requisitos. Y aumentar ese nivel de cumplimiento, irlo subiendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo un negocio. En la medida que tú aumentas algunas de estas cosas, algo ganas, ¿cierto? Algo ganas. Pensemos solamente en la eficiencia. El mejor aprovechamiento de los recursos, ¿qué significa? Significa que está aumentando tus utilidades. Aunque se mantenga el precio del metal, aunque siga siendo la misma producción, ganas por concepto de ahorro. Controlar las pérdidas también te provoca ahorro. Entonces, uno se puede preguntar, miren, ¿de qué manera yo puedo lograr eso? Estoy pensando ya en mejorar mi desempeño, es decir, fíjense, mis indicadores al respecto. ¿De qué tanto cumplo? ¿Qué tanto lo cumplo? Entonces uno piensa y dice, a ver, espérate, ¿pueden haber técnicas? Claro, hay un montón de técnicas. Yo voy a mencionar algunas que he preferido honestamente no revisar porque no las encuentro muy valiosas en términos de la minería. Son interesantes en términos de la gestión de calidad para muchas cosas, pero en la minería son muy pocas las herramientas que funcionan bien. Vean, aparece el trabajo del justo a tiempo, que es una manera de aprovechar bien los recursos, no perder tiempo almacenando, cosas de ese estilo. Esas son como las típicas explicaciones que ustedes van a encontrar en internet también. Tenemos algunos que tienen que ver con una suerte de rutas críticas, es decir, cuál es la mejor manera de lograr el mejor resultado, el más eficiente. Ahí podría ser que ustedes en los temas de transporte en interior mina tengan algo, tengan algún punto que revisar ahí. Y otro montón de cosas más. Yo he rescatado siempre, porque tengo muy buena opinión, porque lo he visto funcionar, dos métodos, el de las 5S y uno que lo conocí con el nombre de transferencia de mejores prácticas. Es posible que ya ni siquiera lo llamen de esa manera. Pero me voy a extender un poco. La 5S es una metodología que se aplicó en Japón, en la época en que Japón empezó a crecer económicamente y a alimentarse industrialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una secuencia de pasos, es una aplicación, un método, que cuando tú lo aplicas logras mejorar considerablemente tu eficiencia, impactando de todas maneras en el resto de los factores. Y el método es bastante simple. Dice que son, por las siglas en japonés, dice que son 5 pasos. El primero tiene que ver con eliminar, el segundo con ordenar, el tercero con limpiar, el cuarto con estandarizar y el último con mantener. Lo voy a explicar, siempre funciona bien porque esto es el mejor ejemplo que uno puede buscar es pensar en un taller mecánico. Pensemos en el taller donde le hacen la mantención a la maquinaria pesada dentro de una mina, ¿sí? Donde hacen cambio de neumáticos, donde hacen alguna soldadura a las tolvas, donde reparan palas, donde reparan los baldes, donde reparan los sistemas hidráulicos y un montón de cosas más. La limpieza general de los equipos. Pensemos en ese lugar. Un sector bastante grande. En un taller mina. Pero también perfectamente podría ser un taller más pequeño de una mina más pequeña. ¿Sí? En ambos casos, ¿qué es lo que podemos detectar? Traten de usar un poco la imaginación. Nos vamos a encontrar con un lugar que si hay malas prácticas, es decir, tenemos muchos de estos vicios, de estas lecturas pero en negativo, uno diría, vamos a esperar que vamos a encontrar ese lugar desordenado, cochino, ¿cierto? Con un trabajo que no está bien planificado, incluso, no está bien planificado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es una pauta que te dice lo siguiente. En primer lugar, ahí donde estés, elimina todo aquello que no uses. Elimina todo aquello que no uses. Pensemos. Entonces nos acercamos a este taller. Lo vamos a achicar un poco.
¿ya? Y va a ser el típico taller mecánico donde te hacen reparaciones de componentes mecánicos de, no sé, de cargadores y cosas por el estilo. Y tú te encuentras con que en ese lugar, en una de esas, te encuentras hasta un hacha, ¿ya? Te puedes encontrar con un compresor que no sirve para nada. Te vas a encontrar con un montón de repuestos viejos que ya no tienen ninguna utilidad, pero se han acumulado en el sector. ¿Haciendo qué? Haciendo que el espacio se restrinja. Traten de pensar eso, lo valioso que es contar con espacio dentro de un taller. Entonces, ¿qué significa? Que estamos teniendo cierto manejo ineficiente de nuestro recurso que es el espacio. ¿Por culpa de qué? Que se nos acumula o sea, nos acumula, no hablo de la basura, estamos hablando de que se nos acumulan cosas que no usamos. No sé, voy a poner un ejemplo para que se den cuenta que esto funciona. Yo aquí en mi taller tengo esto, que es el recuerdo de una compra mal hecha. No tiene ningún uso, me está ocupando un espacio ahí. Y honestamente no sé qué hacer. La última vez que le encontré un uso de eso fue que un día que se cortó la luz pude cargar ahí el celular. Pero se dieron cuenta, es una batería para moto. Entonces ahí tenemos una situación que no tiene ningún uso. Me está restando ahora, no le da ninguna importancia porque tengo suficiente espacio. Pero si llenar este lugar con cosas de ese estilo, evidentemente yo estoy generándome una pérdida de capacidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué? La filosofía oriental, en este caso los japoneses, dice, elimina aquello que no uses. Algo empiezas a ganar. En segundo lugar, ordena. ¿Pero qué significa? Ordena ese taller mecánico y coloca las cosas en función del nivel de uso que tiene. Entonces, tú te puedes situar y decir, mira, vamos a dibujar aquí una persona y vamos a colocar estas distancias. Es decir, entre más cerca es porque tiene mayor uso, entre más lejos es porque tiene menor uso. En ese taller mecánico, si las personas están constantemente, por ejemplo, desatornillando cosas, están desengrasando, echando, vamos a tener los lubricantes, los destornilladores y ¿cómo se llama? El resto de las herramientas las vamos a tener muy cerca, aquellas que tienen un uso intensivo, es decir, todos los días lo usan, versus por ejemplo, una máquina que limpia con hielo seco, que la va a colocar súper lejos. ¿Por qué? Porque la usa una vez en el año. Eso es ordenar. En el fondo es una manera de priorizar el trabajo. Ahora veamos, eliminamos aquellas cosas que no nos sirven, ganamos espacio. Cuando ordenamos, realmente ganamos espacio. ¿Por qué? Porque estamos generándonos el espacio que nos es útil lo más cerca posible de nosotros. Si yo retiro cosas que no me sirven y no hago nada, sigo teniendo el mismo problema porque estoy restringido de movimiento. Vean, solo con esos dos pasos es evidente que ganamos algo. ¿Cuál? Capacidad de trabajo. Es decir, si antes podía arreglar un motor, en el día, ahora porque tengo más trabajo, puedo hacer que las dos personas que están ahí puedan arreglar dos motores. Porque tienen espacio para movilizarse. Está más ordenado. Ya no pierden tiempo ahí buscando, como lo que tendría que ser yo si empiezo a buscar algún asunto acá, que me ha pasado muchas veces y seguramente ustedes también, producto de tenerlo desordenado. Hay ganancia, te estás volviendo mucho más eficiente, pero fíjate, estás aumentando tu disponibilidad, producto del aumento de tu capacidad de trabajo. Y luego dice, limpia, ahora saca la basura. Ahora saca la basura, ahora saca esas cosas que ya te diste cuenta, no son objetos que no usas, son basura. Es más fácil, porque si uno empieza a limpiar, por lo general siempre queda alguna mugre por ahí, por eso se deja en tercer lugar. No voy a profundizar mucho sobre eso, pero se entiende que se gana valor. Ya incluso podríamos hablar de hasta un aporte espiritual en el ambiente de trabajo, estar en un lugar que es limpio. Ahora, pero por el otro lado, también tenemos otra situación. El cuarto paso es estandarizar. Miren, esta cuestión es súper sencilla. Significa que, a ver, ya te diste cuenta que este es el plano que mejor funciona tu distribución. Entonces dice, voy a fijar en un plano. Esta es la manera correcta en la que tiene que trabajarse acá. Miren, es curioso. Hay algunos que lo único que hacen es sacar una foto. Así se tiene que mantener este pasillo. Así se tiene que mantener este lugar. A mí me llama la atención porque he visto que hay algunos que hacen las siguientes cosas. Ustedes seguramente lo han visto.
en algunos talleres mecánicos donde uno se encuentra que pegan, no sé, la herramienta y la dejan dibujada. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que en ese lugar se guarda esa herramienta. Eso es estandarizar. ¿Ya? Y finalmente, el último paso significa asegurarnos de mantener. Eso significa que periódicamente voy a ir a revisar. A ver, con foto en mano, ¿están las cosas en su lugar? Sí, bien, estamos manteniendo. Hasta que se haga un hábito. Trabajar de manera ordenada. Y esto tiene la virtud de que levanta el resto de cosas. Uno dice, sí, pero eso, ¿dónde funciona? Oye, ha funcionado en Punta del Cobre. Ha funcionado en Punta del Cobre. Yo recuerdo haberme asomado a esa empresa cuando estaba en la universidad y haber visto, en serio, había conocido otras plantas de lixiviación y te digo, ese lugar no te hacía que te doliera un poco el corazón. Pero después he ido llevando a alumnos años atrás a visitar a terreno y resulta que, oye, un cambio completo. Es un cambio completo. Ese lugar estaba tremendamente limpio y ordenado y aprovechando al máximo sus recursos. 5S. Ahora, existe otro método, ¿ya? Que es este de transferencia de mejores prácticas. Y esto es un poquito más elaborado. O sea, no sé si es más elaborado. Yo diría que tiene un poco más de número. Y lo que significa que es transferir las mejores prácticas en procesos, ¿ya? Desde donde tú puedas copiar algo. Miren, ¿cómo funciona? Pensemos que tenemos dos faenas y nos vamos a encontrar que esto es Punta del Cobre y aquí vamos a decir que esto es Manto Verde. Y vamos a comparar varias operaciones, ¿sí? Vamos a pensar que se trata de algunas operaciones de la mina y otras operaciones de la planta. ¿Por qué elegimos Manto de la Luna? Porque podría ser que estamos hablando del mismo proceso de lixiviación de óxido y una mina de óxido de rasgo abierto y más o menos puede que se parezca en algunas cosas. Entonces, veamos, vamos a pensar que estos son los procesos de las cadenas principales. En algún lado vamos a encontrar las operaciones unitarias y en la otra las operaciones unitarias de la planta y una la de la mina. Y lo que hacemos es comparar proceso con proceso. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros revisamos el concepto de indicador? ¿Se acuerdan? A ver, ¿de dónde obteníamos el indicador? Recuerden, ¿qué gracia tenía cada proceso? Si lo abríamos, ya no voy a hablar de entrada y salida, porque eso ya lo doy por aprendido. Pero comparamos variables, parámetros. Y los indicadores, ¿qué es lo que eran? Eran una suerte de razón entre parámetros. Un valor. Entonces les voy a colocar un caso. ¿Qué pasa si nosotros nos damos cuenta de que aquí Punta del Cobre tiene un consumo, por ejemplo para el transporte tiene un consumo de, voy a inventar un valor, puede que esto esté muy salido de la realidad, de 35 litros de petróleo por tonelada de cobre transportado. Y nos vamos en la otra línea, nos vamos a ver qué es lo que pasa en el mismo proceso, ¿ya? Pero en Manto Verde. Y en Manto Verde tienen 22 litros por tonelada de cobre trasladado. Asumamos que nosotros somos, en este caso, Candelaria. Y tenemos la duda. Espérate, ese indicador no miente. Estamos hablando, ya no se trata si es una empresa grande, si es una empresa de cobre, no. Se trata de que tengo un indicador, estoy comparando parámetros. Entonces, por alguna razón, supongamos que yo estoy en el otro sector, yo soy Candelaria, y lo que me encuentro es que yo estoy en 36 litros por tonelada. Ese soy yo, el que está queriendo mejorar. Y me estoy comparando con dos empresas. Y tengo la duda, ¿cierto? Por lo menos sé que Manto Verde, o sea, Punta de Cobre lo hace un poco mejor que yo, apenas un poco. Pero, ¿y Manto Verde qué pasó?
Entonces uno dice, en ese caso, lo que voy a hacer, a veces se le llama benchmarking a esto. Voy a ir a preguntarle, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Hasta que encuentre alguna práctica. ¿Cuál práctica? ¿Recuerdan de qué estaban constituidos los procesos? Ahora sí nos interesa saber. Teníamos actividades, teníamos recursos humanos, recursos de infraestructura, entrada, salida, ¿cierto? Entonces empezamos uno por uno. En una de esas, adivinen qué es lo que podemos descubrir. Que tenemos gente más competente en manto verde. Que el chofer tiene mucho más experiencia. Por lo tanto, Candelaria, ¿qué es lo que podría decir? Sale. En una de esas me robo ese chofer. Esa sería la mejor solución. ¿Ah? Pero en una de esas, espérate, pero ¿cuál es la gracia? No, pues que elegiste choferes que tienen ciertos atributos. Entonces tratas de traerte algo que sea similar. O por el otro lado, puede ser que tengas un diseño de ruta mucho más eficiente que el que tienen en el otro lugar. Entonces tú dices, mira que somos lesos. Nosotros no consideramos construir unas nuevas rampas para ir reduciendo la cantidad de distancia en que tienen que transitar los camiones. Simplemente seguimos haciendo la ruta que siempre teníamos en la mina. Nunca hemos hecho ese esfuerzo. Y estas personas, habiendo hecho eso, lo lograron. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Me llevo esa práctica a la otra faena minera. Eso es una transferencia de mejores prácticas. Simplemente me pregunto, comparando con indicadores, procesos que sean equivalentes. Es decir, no tiene ningún sentido que yo esté hablando del transporte concentrado y lo compare con el transporte mina, porque eso no tiene por dónde parecerse. No tiene por dónde parecerse. Tendría que ser transporte interior mina, transporte interior mina en la otra empresa. Polvorín, polvorín. ¿Sí? No comparar otras cosas. Tiene que ser exactamente el mismo proceso y tiene que ser en procesos que sean equivalentes. No voy a comparar una mina subterránea, en este caso, con una mina a rajo abierto. No tiene sentido. No tiene sentido. Podría ser que compare una empresa grande con una pequeña, claro, porque es el indicador, pero siempre que se trate de los mismos procesos. Ahora, es un poco injusto. ¿Por qué? Porque puede ser que descubre que la empresa grande es mucho más eficiente porque tiene tecnología del aire espacial. Y yo tengo todavía alguna tecnología como del siglo XIX. ¿Sí? Eso es lo que quería explicar en esta oportunidad. Lo que quiero es despertar un poco en esta clase, es despertarles la idea. A ver, espérate, ya entendí el concepto de calidad, ya capté hartas cosas, ya trabajé, que la satisfacción. Ahora lo que necesito ver es cómo lo hago. A ver, ¿de dónde saco? ¿De dónde saco para mejorar? ¿Qué hago cuando, por ejemplo, no cumplo con el cliente? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando estoy yéndome a pérdida? ¿Qué pasa cuando no logro sacar mi programa de producción? Aquí le estoy colocando dos métodos. Hay más. Pero esto yo lo he visto funcionando en la minería. Por supuesto que les puedo colocar que se puede hacer capacitación, se pueden hacer mejoras tecnológicas, se puede intentar por la innovación. Hay muchas formas. Pero estas son dos recetas que están súper probadas que funcionan. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.